La incorporación de Cádiz al Reino de Castilla se produce durante el reinado de Alfonso X, allá por el año 1260. En ese momento la ciudad no era más que un pequeño núcleo de población, cuya jurisdicción se extendía hasta lo que hoy conocemos como Puente Zuazo, en cuyas inmediaciones se levanta un castillo, el de San Romualdo. Este enclave guardaba el puente sobre el Caño de Sancti Petri, única vía de acceso a Cádiz por tierra desde el continente, y la protegía de cualquier ataque por este punto. En un principio la ciudad contaba apenas con una cerca de mampostería con torres y un castillo en su ángulo sudeste. Este recinto se extendía en torno a la iglesia mayor de Santa Cruz, que actualmente correspondería al barrio del Pópulo. El conjunto contaba con 3 puertas, las que actualmente serían el Arco del Pópulo, de los Blanco y el de la Rosa. 3 puertas, una por cada lienzo de muro, excepto el del lado de la playa, por estar este en lo alto de una peña tajada. Al crecer la población nacieron 2 arrabales fuera de la cerca, el de Santiago hacia el norte y el de Santa María en la parte oriental. De esta forma, para proteger el frente de levante, es decir, el lado de tierra firme, se alzó un muro de tierra con una puerta en el centro, la llamada Puerta del Muro, que daría origen a la futura Puerta de Tierra. Este muro discurría desde la parte de la bahía hasta el mar de Vendaval, por toda la zona de tierra firme. La ciudad, al estar tan cerca de Berbería y ante los numerosos ataques del corsario Barbarroja por la zona, temió seriamente por su seguridad. De todo esto se hizo eco el emperador Carlos V, que en 1534 envía a Benedito de Rávena, constatando este último las deficientes infraestructuras defensivas de la plaza, pues el castillo de la villa estaba abandonado y desartillado y sus puertas eran inservibles. La única defensa efectiva consistía en el muro de la parte de levante y una incipiente cerca en la zona de poniente. Ante el cada vez más frecuente y eficaz uso de la artillería moderna, que hace de las fortalezas y murallas medievales tradicionales inútiles salvaguardas, se impone en toda la península el nuevo sistema italiano de fortificaciones, el baluarte, de muros de menor altura y con más obstáculos ante la línea de fuego enemiga. Su principal artífice en España en estos momentos fue Juan Bautista Calvi. Calvi llegó a Cádiz en 1554 a petición del príncipe Felipe y diseñó un sistema defensivo para la ciudad compuesto de 6 baluartes, 3 orientados a la defensa del puerto, que eran San Felipe, en la boca del puerto, Santiago, que conformaría parte de la línea de defensa de tierra, y Santa Cruz, situado en medio de los 2 anteriores y que consistiría en una plataforma. Otros 2 baluartes orientados al poniente de la ciudad y el último baluarte situado en la banda de Vendaval, llamado de Santa María del Arrabal, y que se hallaba en el arranque del muro del frente de tierra que, unido al de Santiago por una cortina del muro de tierra, formaban el frente abaluartado de levante. Los trabajos iniciados por Calvi fueron continuados por otros ingenieros como Jacobo Fratín, que modificó levemente el trazado de aquel, colocando en los extremos del frente de tierra 2 baluartes, el de Benavides, más tarde de Santa Elena, que da a la bahía, y el de San Roque, que da a lo que se denominaba Mar Brava, de manera que adelanta la línea del frente de tierra trazada por Calvi. Además, los baluartes de poniente ya proyectados los avanza hacia el mar. A iniciativa del obispo Zapata, que llegó en 1587, se levanta la muralla del frente de la bahía y se terminan los baluartes allí emplazados. Antes del ataque inglés de 1596, la ciudad de Cádiz contaba con muy pocos elementos defensivos, no tanto por la falta de planes como por las continuas estrechuras económicas que hicieron que la mayoría de los proyectos no vieran la luz. Pasadas las correrías de los ingleses en Cádiz, un nuevo ingeniero retoma las labores de reconstrucción y fortificación de la ciudad y su bahía, Cristóbal de Rojas, quien comprueba que tras el ataque ni las murallas ni las fortificaciones habían sufrido grandes daños. Lo primero que aborda Rojas, por orden del nuevo rey Felipe III, es la construcción del baluarte de Santa Catalina en el frente de poniente, que guarda las caletas de Rota y Santa Catalina. Dicha edificación contaría con un foso para su mejor defensa, con 2 compuertas en los extremos para evitar que la arena lo cegara, y además el fuerte contaría con un escarpe en sus muros de 5 pies, similar al de otras fortificaciones, y el coste de la obra sería de unos 40.000 ducados. Hacia 1601 se derribó la vieja muralla del frente de tierra y Cristóbal de Rojas propuso la de un arbitrio de 10.000 ducados anuales durante 4 años para sufragar el levantamiento de la fortificación del frente de tierra, esto es, 2 baluartes, el de San Roque y el de Benavides, con sus casamatas y sus fosos. Por orden de Felipe III se levantarían en la zona más angosta de la bahía 2 baluartes que cruzarían el fuego de su artillería para controlar el paso de navíos al interior de la bahía.
El primero sería el baluarte de Matagorda, que estaría situado en la zona de los actuales terrenos de astilleros de Puerto Real, y el segundo, el baluarte del Puntal, que hubo de ser reconstruido tras su destrucción por los ingleses en 1596. Estas obras tardarían en concluirse debido a la dificultad para encontrar los fondos necesarios para su terminación. Como antes se dijo, después del ataque inglés de 1596 se inició la reparación y construcción de los fuertes del Puntal y Matagorda, pero la obra en estos fuertes prosiguió de forma discontinua por la falta de fondos y solo se había avanzado en los trabajos de cimentación. En concreto, en el Puntal se procedió a una nueva traza que corregía defectos de la anterior, alojamiento y cuarteles sobre la artillería enemiga por tierra y por el canal. Se ganó más espacio para almacenes y alojamientos, y estos recibían luz de un patio de 34 pies de ancho y 64 de largo, que podría cobijar tropas de socorro en caso de premura. Hacia 1621, y ante el temor a un ataque holandés, se decide fortificar y cercar la caleta de Santa Catalina. El encargado fue Cristóbal de Rojas, pero con tal fortificación la caleta no quedaba bien resguardada, por lo que se ejecutó el cerramiento completo, colocando en el centro de la caleta un baluarte y en los laterales de este sendas cortinas que iban una al fuerte de Santa Catalina y la otra a la ermita de Santa Catalina. En 1625, la caleta de Santa Catalina estaba cerrada por una muralla de 8 pies de grueso, muy alta y con contrafuertes por dentro. Tras el ataque anglo-holandés de 1625, se mostró la efectividad de las defensas levantadas en la ciudad desde 1596. Solo se había puesto en pie una parte de todos los proyectos, aún quedaban sin amurallar muchas zonas de la ciudad. La ciudadela de la Puerta del Muro no se había construido, la defensa completa no sería posible hasta muchos años después. En 1627, a iniciativa del ingeniero Luis Bravo de Acuña, se comenzó a construir el baluarte de los Mártires, frontero con la ermita de Santa Catalina. Comenzó además el baluarte de San Agustín, que protegería a la caleta de Rota, y el nuevo baluarte de San Lorenzo fue levantado tras la iglesia mayor por aquellas fechas. Entre 1650 y 1660 llegó a Cádiz un nuevo gobernador. Se trataba del conde de Molina. Este, asesorado por sus ingenieros militares, comprobó que las murallas del frente de tierra eran imperfectas, ya que la línea de defensa no guardaba la proporción debida, pues las cortinas no dominaban los baluartes y viceversa. Además, sus muros y baluartes estaban levantados en su mayoría con tierra y con unos haces de ramas apretadas, denominados fajinas, que los vientos y lluvias iban desmoronando, deformando los fosos y arruinando las trincheras. De esta forma, el conde de Molina determinó enmendar toda la fortificación del frente de tierra y la revistió de cal y piedra por sus caras exteriores y contraescarpa del foso. Al final de la obra del frente abaluartado, las murallas contaban con 12 varas de altura y los cimientos y parapetos con 20 pies de grosor, al igual que las banquetas para emplazar cañones. En 1691, para realizar un terraplén en el frente de tierra que combatiera los efectos de la arena acumulada por los vientos de levante, se hizo necesario derribar una pequeña ermita llamada de Santa Elena. De nuevo, fue reconstruida entre el baluarte de Benavides y los cuarteles levantados por el obispo Zapata, y desde entonces, el baluarte de Benavides sería conocido en adelante como baluarte de Santa Elena. En 1672, por iniciativa del gobernador de la plaza, Diego Caballero de Illescas, se levantó un nuevo baluarte, el de la Candelaria, que junto con el de San Felipe defendían el frente noroeste de la ciudad. Bien adentrado el siglo XVIII, hace su aparición un nuevo ingeniero, Ignacio de Sala, que es nombrado director de las fortificaciones de Cádiz y en el año 1728 redacta un proyecto de la obra coronada del frente de tierra, que como se sabe era una construcción defectuosa ya que carecía de altura suficiente y de contrafuertes adecuados. El proyecto comprendía llevar a cabo las reformas y reparaciones siguientes: la del ala del medio baluarte de Santa Elena, que se encontraba abierta por esta parte y debería restablecerse y alzarse a su altura. Además, se ensancharía la cortina central entre los dos semibaluartes de San Roque y Santa Elena. En torno al rebellín, o media luna, se construiría una contraguardia y quedaría este rebellín sirviendo de reducto con su mismo foso. La estrada cubierta antigua se demolería y se levantaría otra en su lugar. La obra coronada se alzaría toda nueva y su baluarte de en medio se modificaría demoliendo la línea antigua. Y por último, se levantarían dos nuevas contraguardias para los dos nuevos baluartes. En 1731 se modificaría este proyecto por indicación del marqués de Berbón, y en el que se levantarían tres grandes contraguardias y un segundo camino cubierto.
En 1745 el propio Ignacio de Sala hizo una reforma del primer camino cubierto, dándole nuevas dimensiones y colocando en él una estacada o empalizada movible. En 1751, el ingeniero Juan Martín Cermeño amplió las defensas del frente de tierra y diseñó 3 reductos en el glacis del segundo camino cubierto. Uno de ellos ocuparía la posición central y avanzada, y los otros 2 se colocarían a ambos lados del mismo frente, adosados al mismo glacis del segundo camino cubierto. En ellos se dispondrían diversas dependencias tales como un cuartel para soldados, un alojamiento para oficiales o un edificio para repuesto de pólvora. 3 puentes salvaban los fosos del frente de tierra. Capítulo aparte merece la mención del castillo de San Sebastián, situado sobre la pequeña isla de este nombre, situada del baluarte y ermita de Santa Catalina a 300 toesas, o lo que es lo mismo, unos 600 metros. Desde 1613 poseía una torre artillada que hacía las funciones de torre atalaya. También servía como faro a los navegantes. En 1706 se comenzó un nuevo fuerte en el extremo de la isleta que miraba a la plaza, con muros que formaban un polígono de 9 lados, alargados de este a oeste, y cuyo perímetro estaba provisto de parapeto en su totalidad, con cañoneras y foso de agua con 2 puentes levadizos, uno en el este y otro en el noroeste. Había una plaza de armas o camino cubierto que defendía todo el terreno y en su interior se encontraba la ermita de San Sebastián. La defensa de la plaza de Cádiz no se podría entender sin la defensa del resto de la bahía, Isla de León y Río San Pedro. En los puntos estratégicos se situaban enclaves defensivos que salvaguardaban a la plaza y a su bahía. El castillo de Santipetri se ubicaba en la pequeña isla situada en la desembocadura del río o caño del mismo nombre, cuya entrada dominaba y por el que podían entrar fragatas de guerra, aunque con dificultad. Tuvo una torre atalaya de planta cuadrada, a la que más tarde se añadió una batería circular con alojamientos para su guarnición, aunque estaba mal situada, en un lugar demasiado bajo. Poseía 7 cañones en 1739. El castillo de Puntales era un cuadrilátero, más tarde transformado, que custodiaba el estrechamiento de la bahía. Se asentaba sobre un terreno arenoso y su interior se dividía en 2 recintos con 2 rampas que permitían la comunicación de una parte con otra. En 1739 tenía 28 cañones montados y en su interior había cuarteles para la guarnición, plaza de armas con capilla y almacenes. El puente Zuazo era el paso obligado para el tránsito a Cádiz por tierra. Era el punto de unión de la ciudad con el resto del continente, separada por el caño de Santipetri. El terreno circundante era arenoso y pantanoso, inundado por las mareas, solo accesible por el arrecife o calzada principal. El paso por él, desde la venta del arrecife hasta el puente, tenía una legua de distancia y si el enemigo lograra desembarcar en tierra, le sería fácil su tránsito. En la Guerra de la Independencia, durante el bloqueo de Cádiz entre 1810 y 1812, se instaló en esta zona una serie de líneas defensivas formadas por innumerables baterías artilleras, que dieron al traste con las pretensiones napoleónicas de tomar la ciudad de Cádiz, único reducto peninsular que permaneció libre de la dominación durante toda la guerra. Para finalizar, diremos que fue a principios del siglo XX cuando la ciudad de Cádiz empezó a deshacerse y a desmantelar sus sistemas defensivos y murallas, y a configurarse como la ciudad moderna que ha llegado a nuestros días, sin perder ni un ápice de su identidad ni de su historia.